¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy comenzamos con la unidad número 1 de Biología General y Celular. En esta unidad vamos a desarrollar de grandes núcleos temáticos como son el origen de la vida en el planeta Tierra, la composición de los seres vivos y la teoría celular y la célula procariota. A partir de allí es que se organizan la diversidad de la vida en el planeta Tierra en tres grandes dominios: dominio bacteria, arquea y eucaria. Durante el último siglo, la biología, el estudio de la vida, ha sufrido un rápido cambio que presenta un gran impacto en nuestra forma de vida. Ahora somos capaces de producir vacunas, antibióticos, trasplantar corazones y manipular genes. Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene la biología? El estudio de la biología desde una perspectiva científica. Nos permite la producción masiva de alimentos de origen tanto animal como vegetal, el mejoramiento genético de las especies, animales y vegetales, control de la cura de enfermedades a través del uso de antibióticos, vacunas y terapia génica, saneamiento del ambiente a través de la remediación biológica, protección de especies, animales y vegetales que se encuentran en peligro de extinción. Pero, ¿qué es la vida? Poder definir el término vida sigue siendo un problema hasta el día de hoy. La biología, como ciencia de la vida, es un modo de pensar y de investigar los hechos naturales que está basado en una metodología sistematizada. La vida, para la biología, es un sistema químico autonómico capaz de reproducirse y de evolucionar. Una de las características para diferenciar un sistema vivo de uno no vivo está basado en las propiedades de la vida. Y esto es muy importante porque estas propiedades de la vida es lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de todo el programa de esta asignatura. ¿Cuáles son las propiedades de la vida? La vida tiene organización, está organizada, crece y se desarrolla. Los sistemas vivos tienen metabolismo que le permite una autorregulación. Tienen la capacidad de responder a los estímulos. También los sistemas vivos se reproducen y cambian en el tiempo como sistemas evolutivos. Entonces veamos un poquito todas estas propiedades de la vida que hacen, que caracterizan a un sistema vivo. Cuando nosotros hablamos de que la vida tiene, un sistema vivo tiene organización, siempre nos remitimos a el átomo, a las moléculas, a las organelas que forman la célula, que es la estructura funcional de todos los seres vivos. Tejidos, los tejidos van a formar órganos y estos van a formar organismos, y estos en conjunto ya no salimos del nivel de organización de la biología para pasar al nivel de organización de la ecología, que es una rama de la biología. Entonces, vemos que hay una organización, pero partimos siempre de los átomos en esta organización de los sistemas vivos. Otra de las características fundamentales es el del crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento en los sistemas vivos, estamos hablando en el aumento en el número de células y en el aumento en la masa de esas células, que es totalmente diferente a lo que es de un sistema no vivo. Por otra parte, en estas unidades estructurales y funcionales denominadas células, existen una serie de reacciones químicas que permiten el intercambio de materia y energía y que se denominan en su conjunto metabolismo. Estos procesos metabólicos permiten este intercambio de energía entre el sistema vivo y el entorno, que sería su medio ambiente.
Entonces, la suma de todas estas actividades químicas del organismo recibe el nombre de metabolismo. Otra de las propiedades de los seres vivos es que reaccionan a estímulos. Es una capacidad que tienen los organismos de reaccionar frente a los cambios físicos, químicos del ambiente, o también pueden reaccionar a los cambios internos, una característica propia de la vida. Entonces, en un ser vivo, como en esta gráfica que tenemos aquí, tenemos que hay un estímulo externo que puede ser el calor, un receptor en una célula sensitiva. Esa neurona sensitiva transmite ese cambio en la temperatura, lo lleva hasta el cerebro, donde allí inmediatamente va a haber una reacción a través de una neurona motora, y el efector va a hacer que haya una respuesta. Por ejemplo, si estoy tocando algo muy caliente, me quemo y me retiro inmediatamente. Entonces, un estímulo es un cambio que puede causar una reacción. Otra de las características de los seres vivos es que se reproducen. La reproducción puede ser sexual o asexual, pero siempre a partir de una célula. En el caso de la asexual, un único individuo se divide por mitosis y divide su núcleo y da origen a dos organismos idénticos a su progenitor. En cambio, en una reproducción sexual es un proceso mucho más complejo, donde intervienen otro proceso de división celular fundamental, que es la meiosis. Hay formación de células especializadas llamadas células sexuales o gametas. Se produce una fecundación y la formación de un cigoto para dar origen a un nuevo organismo. De esta manera, los seres vivos o los sistemas vivos se reproducen. Otra de las propiedades de los sistemas vivos es la adaptación a los cambios. Y cuando hablamos de adaptación a los cambios, estamos hablando de procesos evolutivos. Los seres vivos tenemos presiones ambientales por cambios en el ambiente, pero en tiempos muy largos, que hacen que estos organismos, nosotros, tenemos esta capacidad de modificar y adaptarnos a esos cambios, pero esos cambios pueden, cuando hablamos de cambios adaptativos en términos evolutivos, no es solamente de un individuo, sino que estamos hablando de la especie, es decir, a nivel poblacional. Cuando un cambio, una adaptación está impreso en la población en términos evolutivos, es porque le da mejor resultado a la especie para vivir en esas condiciones. Otra de las propiedades de la vida es la homeostasis, y en biología entendemos la homeostasis como un estado de equilibrio dinámico o el conjunto de mecanismos por lo que todos los seres vivos, ya sea plantas, animales y organismos inferiores, tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno. Así, por ejemplo, puede ser el pH, la temperatura, y por lo tanto de la composición bioquímica de los líquidos, de los tejidos y de las células. Ahora bien, eso es lo que dijimos anteriormente, es para definir y caracterizar los sistemas vivos. Pero una de las preguntas que siguen siendo centrales en la ciencia de la biología es cómo se originó la vida en el planeta Tierra. Para abordar eso, vamos a partir desde cuándo se originó el universo según las teorías actuales. Hace más de 13.000 millones de años se origina el universo, y
4.600 millones de años después se origina el sistema solar y la Tierra. 3.800 millones de años después se consolida la corteza sólida de la Tierra y se forma la atmósfera y los océanos. Y 3.600 millones de años se origina la vida en la Tierra. Es decir, que la vida se originó hace 3.600 millones de años. Hay diversas teorías acerca de cómo se origina el universo. Una de las más recientes y aprobadas por la comunidad científica es la teoría del Big Bang. Otras son la creación continua y la pulsación. Estas son teorías científicas. También no podemos dejar de mencionar que existen teorías no científicas para aquellos que creen. A ver, veamos un poquito esto de la teoría del Big Bang en síntesis. La teoría de la explosión, mejor conocida como la teoría de Gamow, se basa en la existencia de un huevo cósmico. Este contenía materia y energía del universo muy comprimidas en una gigantesca masa que en un determinado momento, que hasta ahora no se ha concertado con precisión, estalló en una fantástica explosión. Si ustedes ven aquí, no se ha concretado, no se sabe con certeza por qué sucede esto. Es decir, esto nos lleva a nosotros a considerar que en ciencia las verdades no son absolutas, las verdades científicas están en permanente revisión y esta teoría que hoy conocemos como el Big Bang y que tiene un aspecto no resuelto de cómo estalló ese huevo cósmico, quizás mañana sí se lo pueda resolver. Bien, entonces, este estallido, el Big Bang, ocurre entre 12 y 13 billones de años. Como vemos, hay discrepancias, siempre hay discrepancias entre las comunidades científicas con unas teorías tan grandes que faltan de comprobar. Entonces, la cuestión del origen de la vida, como les dije anteriormente, es uno de los problemas fundamentales de las ciencias naturales. Actualmente se propone que a partir de los átomos presentes en el planeta, los sistemas vivos se organizaron y evolucionaron. Visto así, cada átomo de nuestro cuerpo tiene su origen en aquella gran explosión. Es por eso que pongo en esta slide una reflexión de Joan Oró, cosmólogo catalán, estudioso de estos temas, quien sintetiza diciendo: somos carne y hueso, pero también somos polvo de estrellas, porque nuestros átomos, todos, entre todos los seres vivos, están relacionados a aquella gran explosión. En la actualidad se conoce que en el medio interestelar más de 180 tipos diferentes de moléculas, de las que medio centenar tienen 6 átomos o más. Esta riqueza química se incrementa aún más durante la formación de protoestrellas y discos protoplanetarios. Es decir, con esto quiero evidenciar que este artículo fue tomado, este texto, de la revista Investigación y Ciencia del 2019. El tema del origen de la vida sigue siendo y seguirá siendo uno de los temas centrales de estudios de la ciencia. En fin, la cuestión del origen de la vida sigue siendo entonces uno de los problemas fundamentales de las ciencias naturales. Desde la segunda mitad del siglo XIX, en que Pasteur desestima la generación espontánea, los científicos se enfrentaron al reto de explicar la aparición de los organismos vivos en términos de leyes físicas y químicas. El escenario que proponen las teorías actuales del origen de la vida se relaciona a una Tierra cuya edad, ya comentamos, se remonta a 4.600 millones de años, con intensa actividad geológica.
sin capa de ozono que proteja de la radiación solar o cósmicas y sin oxígeno. Una de las teorías del origen de la vida en la Tierra fue propuesta por Oparin, que es la teoría quimiosintética, en la que una sopa primitiva de moléculas orgánicas se pudo haber generado en una atmósfera sin oxígeno a través de la acción de la luz solar. Esta es la propuesta de Oparin y veamos sintéticamente cómo se explica esta situación. Cuando se forma el sistema solar y se forma la Tierra, las temperaturas eran muy grandes y a medida que iba disminuyendo la temperatura, se iban fundiendo los elementos, y los elementos más pesados se dirigían al interior, como el hierro y el níquel, y los ligeros se dirigieron a la superficie formando las rocas. Mientras que los gases poco reactivos, como el nitrógeno, el neón y el argón, se volatilizaron formando la atmósfera primitiva. Hace 3.800 millones de años aproximadamente, la atmósfera primitiva estaba formada por metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Era una atmósfera reductora y anaeróbica. Sin embargo, estas sustancias estaban los principales elementos o bioelementos que forman la materia viva. ¿Cuáles son? Carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces, a partir de estos elementos, estos 4 elementos fundamentales, se formaron las biomoléculas. ¿Cómo se supone que esto sucede? Las radiaciones solares y las descargas eléctricas proporcionaron la energía para que los compuestos de la atmósfera reaccionasen y formaran las biomoléculas, compuestos orgánicos simples y sencillos como los que ahora forman los principales compuestos de los seres vivos. Esas biomoléculas fueron azúcares, grasas simples, aminoácidos y otras moléculas sencillas que reaccionaron entre sí para dar lugar a moléculas más complejas. El experimento de Miller permitió comprobar estas hipótesis. Miller lo que hizo fue hacer circular vapor de agua, al cual se le agregaba amoníaco, metano e hidrógeno. Esta circulación la hacía pasar por descargas eléctricas que simulaban las descargas de la atmósfera, del sol y de los rayos, a través de los electrodos. Hacía atravesar esta sustancia por un tubo frío, lo refrigeraba y obtenía los gases condensados. Las moléculas del experimento de Miller fueron ácidos, por ejemplo el fórmico, el acético, ácido glutámico, que a partir del cual se puede producir, algunos de estos van a producir glicina, son varios aminoácidos. A partir de estas biomoléculas, se supone que comienza el origen de la formación de membranas que aislaban un medio interno de un medio externo, a las cuales se los llamaron coacervados. Algunos coacervados pudieron haber concentrado en su interior enzimas con las que fabricar sus propias moléculas y obtener energía. Por último, algunos pudieron adquirir su propio material genético y así la capacidad de replicarse. Se formaron así los primeros procariotas. La evolución prebiótica, para que pueda acontecer o suceder, era necesario que existieran moléculas de 3 tipos indispensables. 1, moléculas autorreplicantes. 2, moléculas catalíticas. Y 3, moléculas anfipáticas. Veamos cada una de ellas y la importancia que tuvieron estas moléculas en la evolución prebiótica.
¿Qué es una molécula anfipática? Una molécula anfipática es aquella que tiene una parte con afinidad al agua y una parte que no es afín al agua. Está constituida por dos partes, por eso es anfipática. Estas moléculas tienen la capacidad de formar micelas o bicapas. Estas bicapas pueden crecer por adición de más moléculas anfipáticas, las cuales pueden englobar a otras macromoléculas. Esta representación gráfica nos indica la formación de una micela, por ejemplo, moléculas anfipáticas son los ácidos grasos o los fosfolípidos, que ya veremos con más detalle. Otra de las moléculas que les comenté anteriormente que eran fundamentales eran las moléculas autorreplicantes y que pudieran transmitir la información. Los sistemas autorreplicantes de ARN y polipéptidos simples, otros serían proteínas que toman el papel de catalizadoras fundamentales. Las proteínas son, las enzimas están formadas por proteínas y las proteínas se sintetizan a partir del ARN. Y surge el ADN como estructura más fuerte y estable y de más fácil reparación. Es decir, el ADN contiene la información que se va a transcribir, traducir luego en proteínas. Entonces, las moléculas autorreplicantes son el ARN y el ADN. Y se origina el código genético, que el código genético es una secuencia de nucleótidos que contiene la información para la síntesis de aminoácidos. El código genético es universal y prueba que todas las células actuales descienden de un ancestro común. Ahora bien, entonces, el organismo está constituido por átomos y está constituido por moléculas y tiene un ancestro común. Ahora bien, nosotros nos vamos a basar en las características de los organismos y de las funciones. ¿Cuáles son las funciones vitales, en síntesis, de los organismos? Por una parte, el metabolismo y por otra parte, la autoperpetuación. El metabolismo dijimos que son todas las reacciones que hacen posible a la vida. Crecer, desarrollarse, generar nuevos, trasladarse, alimentarse y generar nuevos materiales y energía útil, y este metabolismo también está relacionado a la autoperpetuación. La supervivencia de los organismos como individuos y como especie a través de la reproducción, la regulación y la adaptación. Entonces, las propiedades o características generales de todos los seres vivos es organización metabólica, irritabilidad, homeostasia, crecimiento, desarrollo, adaptación igual a evolución y movimiento. Entonces, el conocimiento de la química es esencial para comprender a los organismos y cómo estos funcionan. En la naturaleza encontramos 118 elementos químicos, 25 se encuentran en los seres vivos y en los materiales necesarios para las actividades químicas de la vida. Pero 6 elementos son indispensables para la vida y ellos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, junto con el agua y compuestos inorgánicos. Estos elementos, al unirse, forman las biomoléculas, también denominadas macromoléculas o moléculas de la vida. Entonces podemos clasificar a las moléculas en dos grandes grupos: biomoléculas inorgánicas
el agua y las sales minerales, y las biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todas las biomoléculas orgánicas contienen compuestos de carbono. Vemos un poquito acerca de las moléculas inorgánicas. Son fundamentales y muy importantes. El agua es el compuesto inorgánico más importante para los seres vivos, constituyendo entre el 60 y el 95% de los organismos, y son fundamentales para las funciones vitales de las células, tales como transportar sustancias nutritivas, excretoras, conferir estructura, servir de lubricante, intervenir en la termorregulación debido a su alto poder calorífico específico, servir como reactivo, reacciones de síntesis, hidrólisis y actuar como disolvente de sustancias. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La forma de la molécula es triangular. El vértice es el oxígeno, que forma un ángulo de 104.9 grados respecto de los vértices de hidrógeno. El núcleo del oxígeno, que es más electronegativo, atrae electrones de los núcleos del hidrógeno, dejando por ello la región alrededor de los núcleos de hidrógeno con una carga parcialmente positiva. 2 electrones del átomo de oxígeno se comparten con los electrones del hidrógeno, y los 4 restantes del oxígeno son fuertemente atraídos por el núcleo del oxígeno, alejándose de los 2 protones. La zona alrededor del núcleo del oxígeno se convierte pues en un centro de carga negativa. El conjunto presenta una gran polaridad y por ello la molécula de agua es una estructura estrictamente polar. Algunas de las características que le confieren esta estructura molecular es la cohesión. Las moléculas de agua tienden a organizarse en una red de 3 dimensiones, estableciéndose entre las diversas moléculas de agua enlaces más inestables que los enlaces covalentes, pero más estables, que son los de puente hidrógeno. Cada par de electrones no compartidos, que forman el extremo negativo del átomo de oxígeno, es atraído por un protón de otra molécula de agua, y así los enlaces de hidrógeno forman agrupamientos tetraédricos. En estado líquido, cada molécula de agua está enlazada mediante puente hidrógeno de 3 a 4 moléculas vecinas por término medio. De esta forma, el agua líquida tiene una estructura parcialmente ordenada. Los agregados enlazados por hidrógeno se están formando, y cuando los enlaces se aseguran una cohesión tal que las moléculas que a 0 grados centígrados se traducen en una formación de cristales de hielo. Es decir, el estado sólido, líquido o gaseoso de la molécula de agua, que depende de la temperatura, está íntimamente relacionado a su estructura molecular. También tiene un alto poder calórico, es una molécula polar, en consecuencia es un disolvente universal, alto poder de vaporización, y las moléculas de agua se caracterizan porque aumentan las interacciones hidrofóbicas con moléculas apolares, lo cual produce la disolución de moléculas apolares, como pueden ser las sales. Entonces, otro de los compuestos inorgánicos son las sales minerales. Pueden presentar formas no ionizadas, como en el caso del átomo de hierro, que se encuentra formando moléculas de hemoglobina. En otros, la porción de sales en la disolución es tan elevada que precipita, y esta estructura precipitada la presentan el carbonato de calcio y el carbonato de fósforo. Además, las sales minerales constituyen estructuras sólidas e insolubles, y las sales ionizadas
Todas las sales disueltas en los líquidos orgánicos se encuentran ionizadas de gran importancia para el funcionamiento celular y no pueden ser producidas ni degradadas. ¿Qué funciones cumplen? Las sales minerales tienen función estructural. Sirven de materiales de construcción confiriendo estructura a diversos órganos como huesos y dientes. Una de las funciones es de ser reguladoras. Las sales disueltas tienen funciones de ser reguladoras. Las sales minerales regulan la presión osmótica, pueden regular el pH. La presión osmótica se debe al efecto que ejercen las sales sobre la membrana de las células, provocando un desplazamiento del líquido a través de la membrana hasta equilibrar las concentraciones a ambos lados. Turgencia es un fenómeno que consiste en captar agua en una célula debido a la acción de la presión osmótica. Plasmólisis es un fenómeno que consiste en perder agua en una célula debido a la acción de la presión osmótica y tiene lugar cuando una célula está menos concentrada que en el exterior que lo rodea. También son amortiguadores de pH. ¿Qué es el pH? El pH es la concentración de protones y se expresa en una escala del 1 al 10, siendo el 7 un pH neutro. Las sales minerales pueden regular, es decir, tienen un mecanismo ácido-básico y se las denomina también sustancias tampón o amortiguadoras de pH. Las células, para llevar a término las reacciones químicas, necesitan mantener ese pH, es decir, lo que dijimos anteriormente relacionado a la propiedad de la homeostasis. Algunas de las sales minerales que actúan como buffers son los fosfatos, bicarbonatos, que se encuentran fundamentalmente en el citoplasma y que pueden ceder o absorber protones. Es decir, en este gráfico nosotros vemos todas las funciones que cumplen las sales inorgánicas y hemos hecho principal mirada sobre el control del pH y el mantenimiento hídrico. También otras de las funciones que cumplen las sales inorgánicas es la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso, que está relacionado a las propiedades de la vida de respuestas ante estímulos. Respecto de las moléculas, biomoléculas orgánicas, dijimos que son 4 tipos: son los carbohidratos o glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Comencemos por los carbohidratos. Son biomoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y la fórmula condensada es esta, en la que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en una proporción 1:2:1. Los carbohidratos más sencillos y pequeños son los llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. Una de las funciones de los carbohidratos es proporcionar energía rápidamente al organismo. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza y se desempeñan como nutrientes energéticos. Los carbohidratos están formados por unidades que pueden ser, cuando es una sola unidad se lo denomina monosacárido. Si el hidrato de carbono está constituido por 2 monosacáridos, se lo denomina disacárido. Si tiene un número pequeño o bajo de monosacáridos, se lo puede llamar oligosacárido. Cuando las unidades que conforman el hidrato de carbono son más de 10, ya se lo denomina polisacáridos. Por ejemplo, la celulosa o el almidón. Ahora bien, veamos cómo están constituidos químicamente los monosacáridos. Son glúcidos sencillos
que varían entre 3 a 7 átomos de carbono y son polialcoholes, alcoholes con una función carbonilo, que es esta, o denominados químicamente polihidroxialdehídos o polihidroxiacetona. Cetona porque este es el grupo funcional cetona y este es el grupo funcional aldehído. Según el grupo funcional aldoses, estos son aldosas y el grupo funcional de este ejemplo, que tiene una cetona, se llama cetosas. Existen otros grupos funcionales que caracterizan a los hidratos de carbono, que pueden ser el oxidrilo, que es el alcohol, carbonilo, que es la acetona, o el carbonilo, que es el aldehído, el carboxilo, que es un ácido, este es un grupo ácido, el éster, el grupo amino y el grupo éster fosfórico. Estos son los grupos funcionales de los hidratos de carbono y de otras moléculas orgánicas, en este caso, por ejemplo, el grupo amino, que caracteriza a los aminoácidos. Veremos a continuación, estos grupos se van a repetir en la mayoría, cada uno, no todos, sino algunos de ellos se repiten en las biomoléculas orgánicas. Entonces, los monosacáridos están formados por un solo azúcar, como dijimos anteriormente, y como ejemplo podemos tomar la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa, desoxirribosa. Y dijimos que pueden estar formados por 3 a 6 átomos de carbono. La glucosa se encuentra en sangre y en el líquido extracelular, por ejemplo, la fructosa la podemos encontrar en los frutos, la galactosa la podemos encontrar en la leche. La ribosa forma parte de un ácido nucleico que es el ARN. La desoxirribosa la encontramos en otro ácido nucleico que es el ADN. Los disacáridos se unen dos monosacáridos, dos unidades de monosacáridos por condensación, se libera una molécula de agua y lo más importante son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. La unión entre dos monosacáridos con la pérdida de agua por condensación, el enlace que se genera entre estos dos monosacáridos se lo llama enlace glucosídico. Los polisacáridos son largas cadenas de monosacáridos usadas por plantas y animales para la reserva energética y algunos de los ejemplos son la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina. Respecto de la celulosa, está formada por glucosa unida fuertemente por enlaces covalentes y se encuentra en las paredes de las plantas y funciona como estructura de soporte y protección en raíces, tallos o corteza. Nosotros podemos obtener la energía de la glucosa que la forman, ya que no tienen las enzimas necesarias para descomponerla. Solamente las enzimas pueden encontrarse en organismos herbívoros, no en el caso del ser humano. Los polisacáridos, otro ejemplo es el almidón, que es el polisacárido por excelencia para obtener energía. Son cadenas también de glucosas unidas linealmente, almacenan en plantas, granos, semillas y tubérculos como la papa y camote, es soluble en agua y tiene dos cadenas, una lineal y una ramificada, y se almacenan en estructuras denominadas amiloplastos de las células vegetales. Otro de los polisacáridos es el glucógeno, que se almacena en los animales y son cadenas de glucosa ramificadas, muy solubles. Otra es la quitina, son cadenas de N-acetilglucosamina que forman el exoesqueleto de artrópodos y de hongos.
Otra de las biomoléculas son los lípidos. Es un conjunto de moléculas muy heterogéneas que tienen en común ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno y tienen por funciones energética, proporcionar energía, se acumulan en los tejidos adiposos, función estructural, forman estructuras. Los fosfolípidos constituyen la membrana de las células. También tienen función transportadora, transportan por la sangre determinada sustancia. Por ejemplo, los ácidos biliares que dispersan las grasas neutras en micelas para facilitar la absorción intestinal. También tienen función de vitaminas, forman la vitamina D, E, C. También forman hormonas. Algunas hormonas son de origen lipídico. Es decir, son muchas las funciones que cumplen los lípidos. Entonces, como moléculas heterogéneas, que son los lípidos, una de las clasificaciones que podemos hacer es que lípidos son saponificables o no saponificables. Veamos estos aspectos, estas características. Los lípidos saponificables son los lípidos que forman jabones cuando reaccionan con sustancias alcalinas como hidróxido de potasio o de sodio e incluyen las grasas o triglicéridos, las cuales son grasas saturadas e insaturadas, ésteres de glicerol como el fosfolípido, ceramidas o ésteres de esfingosina. Las ceras son lípidos más simples, totalmente insolubles en agua, cuya función es impermeabilizante y se componen de un ácido graso de cadena larga y un alcohol de cadena larga. Son producidos por las glándulas sebáceas de aves y de mamíferos para proteger las plumas y el pelo, por ejemplo. También se pueden encontrar en las superficies de las plantas formando una capa llamada cutina o en los panales de las abejas formando la cera. Los ácidos grasos son moléculas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo ácido al final. Este grupo carboxílico al final de esta cadena carbonada larga es la que le da una propiedad de tener una parte no polar y una parte polar, una parte con afinidad al agua y una parte sin afinidad al agua. Los ácidos grasos pueden ser clasificados en saturados o no. Los saturados son los que carecen de dobles enlaces entre átomos de carbono. Recuerden que estos enlaces son de tipo covalente, son enlaces muy fuertes, y se encuentran en las grasas de origen animal, los saturados. A temperatura ambiente son sólidos, como en el caso de la manteca. Los ácidos grasos insaturados son los que poseen dobles enlaces entre carbono-carbono, a veces suelen tener triples enlaces. Y se encuentran en las grasas de origen vegetal y a temperatura ambiente son líquidos como el aceite de maíz, de girasol, entre otros. Las propiedades físicas químicas de los ácidos grasos están relacionadas a su estructura molecular. Los ácidos grasos tienen una cabeza polar, que es la del grupo carboxílico, que se puede unir a otro grupo de otro ácido a través de enlaces puente hidrógeno entre las zonas polares. Entonces, esta cabeza polar del grupo carboxílico le da una característica polar y la zona apolar está formada por la cadena carbonada. Reaccionan con los alcoholes formando ésteres, que sería este. Cuanto mayor grado de insaturación y mayor longitud de la cadena, tienen un mayor punto de fusión.
Las grasas se forman por la esterificación de la glicerina. Esta es la glicerina, está formada por es una cadena carbonada de 3 átomos de carbono y tiene como grupo funcional el alcohol, la cual se puede unir la glicerina a 1, 2 o 3 moléculas de ácido graso. Se forma el grupo éster, este es el grupo éster, entre el alcohol y el grupo carboxilo. Y se forma de esa manera la molécula. Otro de los lípidos es, dijimos, el fosfolípido, que resulta de la unión de una molécula de glicerol con 2 moléculas de ácidos grasos y una de fosfato. Son moléculas anfipáticas también, tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, y son los componentes estructurales de la membrana plasmática. Otro grupo son los esteroides. Son lípidos insaponificables derivados de la estructura de 4 ciclos fusionados, y el más conocido es el colesterol. El colesterol, que tenemos 2 tipos de colesterol, el HDL de alta densidad, que se llama bueno y tiene más proteína que lípido. Es transportado al hígado, donde sale de la circulación y se metaboliza. El LDL es de baja densidad, con menos proteínas y más lípidos, y es el denominado malo. Este es el que en la circulación se deposita en las paredes de las arterias y puede provenir de alimentos o producido metabólicamente. Otra de las biomoléculas son las proteínas. Son moléculas de elevado peso molecular formadas por la unión de diferentes unidades o monómeros llamados aminoácidos. En la naturaleza existen 20 aminoácidos, cada uno con características particulares. La molécula de los aminoácidos está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunas oportunidades puede tener fósforo y azufre. Son específicas de cada especie y son componentes estructurales de la membrana celular, junto con los fosfolípidos. Todos los aminoácidos proteicos tienen en común esta estructura molecular. Tienen un carbono, denominado carbono alfa, el cual se une a un grupo amino. Recordarán ustedes que habíamos hablado de los grupos funcionales, el grupo amino. También este carbono alfa se une a un grupo carboxilo, grupo ácido, a una cadena carbonada denominada R, y hay un hidrógeno. Las proteínas, la función de cada una proteína depende de la secuencia, es decir, el orden de los aminoácidos, y esta secuencia está dada por el código genético, que está contenido en la secuencia de nucleótidos del ADN de cada organismo. Las funciones son diversas, son estructurales, de transporte, catalítica, es decir, las proteínas forman las enzimas. Las enzimas son sustancias que aceleran las reacciones químicas en el organismo. Actúan también las proteínas como defensa, como anticuerpos, reguladoras, formando hormonas, y también intervienen en el movimiento, en la contracción, como la actina y la miosina de los músculos. Las proteínas, para cumplir con cada una de estas funciones, están íntimamente relacionadas a la estructura molecular de las mismas. Las proteínas tienen una estructura primaria, que es la secuencia ordenada de aminoácidos, es una cadena lineal, y la unión entre aminoácido y aminoácido se llama unión peptídica. Esta secuencia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, está codificada por los genes. Un ejemplo de estructura primaria de una proteína es la insulina. También las proteínas tienen una estructura secundaria. Es cuando una cadena de aminoácidos se tuerce y forma una espiral o en forma de zigzag,
y se produce la formación de puentes hidrógenos entre varios aminoácidos. Al torcerse, en el caso de hélice, alfa hélice o en espiral, o también puede ser en forma de lámina plegada beta, pero de cualquier manera la característica es que los aminoácidos enfrentados al doblarse esta hélice o esta cadena lineal se unen a través de puente hidrógeno. Un ejemplo de estructura secundaria de proteína es la queratina en alfa hélice lámina plegada. Serían las dos estructuras secundarias. Como estructura secundaria, las proteínas pueden llegar a tener estructura secundaria y dependen de las interacciones entre las cadenas laterales a través de enlaces puente hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrofóbicas, enlaces covalentes. Cuando entre los aminoácidos que contienen azufre se forman enlaces disulfuro también. Entonces, esta conformación, la estructura terciaria, es la conformación espacial definitiva que tiene la proteína. Cada estructura terciaria se conoce como péptido. Por ejemplo, la seda de las telas de araña. En algunas proteínas se puede llegar a tener una estructura cuaternaria. Es con dos o más cadenas polipeptídicas. Solo se manifiestan en las proteínas fibrosas o globulares, como en el caso de la hemoglobina. Las proteínas necesitan una condición interna donde van a llevar a cabo todas sus funciones equilibrada, es decir, la homeostasis. Porque al cambiar ya sea el pH, por ejemplo, o la temperatura, se produce el fenómeno de desnaturalización. Esto significa que la conformación espacial terciaria o cuaternaria o secundaria se rompen los enlaces y no cumple con la función. Fíjense en este cuadro quería marcar la importancia que tiene el agua. En una célula humana, por ejemplo, el 75% es agua. Las proteínas constituyen el 15% restante de la célula, los hidratos de carbono el 2%, los lípidos el 3%, otro tipo de metabolitos intermedios menos del 1,5%, las sales inorgánicas un 1%, los ácidos nucleicos, la mayor cantidad es de RNA y luego le sigue el ADN. Vemos ahora los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos dijimos que son el ADN o el ARN. ¿Dónde los encontramos y qué funciones cumplen? Son biomoléculas, como todas, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El ADN es ácido desoxirribonucleico formado por monómeros, las unidades estructurales son los nucleótidos para originar un polímero, es decir, que el ADN es un polímero de nucleótido. Tiene una doble cadena helicoidal. Y el ARN es el ácido ribonucleico, tiene una sola cadena lineal y existen varios tipos de ARN. Está encargado de la síntesis de proteína. Entonces, dijimos que son polímeros formados por las uniones de nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster entre los grupos fosfato. Este es un nucleótido. Veamos un poquito acerca de la estructura del nucleótido. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un grupo, un azúcar que puede ser una pentosa, es un monosacárido, y un grupo fosfato. En su conjunto forman los nucleótidos. Las bases nitrogenadas pueden ser pirimídicas, que tienen un solo ciclo,
citosina, timina y uracilo. Derivadas de la purina, las bases pirimídicas son adenina y guanina. Tienen 2 ciclos. Las pentosas que forman los nucleótidos pueden ser desoxirribosa o ribosa. Son pentosas, 5 átomos de carbono. Entonces, de acuerdo a cómo esté conformado en base a las bases nitrogenadas o a los tipos de azúcares, nosotros vamos a tener distintos tipos de nucleótidos. Esta es la estructura cíclica de las bases nitrogenadas de origen pirimídico o púrico. Y estas son las fórmulas cíclicas de los azúcares desoxirribosa y ribosa. Entonces dijimos que es un polímero, el ADN, formado por nucleótidos, una cadena de nucleótidos unido por enlace fosfodiéster entre un nucleótido y el otro. Entonces de esa manera se va formando un nucleótido, se une al próximo nucleótido a través de esos enlaces y van formando una cadena lineal. La característica del ADN es que tiene 2 cadenas, una enfrentada a la otra. A través del enfrentamiento y la unión se da entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Las cadenas se dicen que son antiparalelas, unidas por puente hidrógeno. Las uniones entre las bases nitrogenadas están por puentes hidrógenos. Los puentes pueden ser dobles o triples dependiendo de las uniones. A su vez, se dice que las cadenas son complementarias. Siempre se unen los mismos bases nitrogenadas. La adenina se une siempre a la timina y la guanina se une siempre a la citosina a través de 3 enlaces puente hidrógeno. ¿Qué función cumple el ADN? El ADN tiene como función principal dirigir todas las actividades celulares. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la posibilidad que tiene como molécula autoduplicante de transmitir la información contenida en el código genético al ARN, y este a su vez produce la transcripción y la traducción a la síntesis de las proteínas en el citoplasma. Y esto es el dogma central, lo que dije anteriormente, el dogma central de la biología molecular. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el ADN? El ADN nosotros lo vamos a encontrar en el núcleo de la célula. También lo podemos, en el caso de las células eucariotas. También lo podemos encontrar en las células eucariotas formando parte de los cloroplastos y de las mitocondrias. Veamos un poquito más acerca de la estructura del ADN. El ADN tiene una forma compacta y se lleva a cabo a través de varios niveles de compactación. En la primera compactación es la formación del nucleosoma. Es la compactación en el caso de las células eucariotas para formar finalmente lo que es el cromosoma, se da con la ayuda de proteínas histónicas y no histónicas. Entonces el ADN se va enrollando en distintos tipos de proteína y va a tener estos niveles de condensación. La unidad de condensación principal es el nucleosoma. Le sigue, a mayor grado de condensación, el collar de perlas, las fibras y los bucles.
Por otro lado, el ARN, dijimos que hay distintos tipos de ARN y el ARN se caracteriza porque tiene una sola cadena, excepto en algunos virus que puede ser no monocatenario. La función entonces dijimos que es copiar la información genética del ADN y llevarla hasta los ribosomas para la síntesis, intervenir en la síntesis de proteínas. Entonces, el ARN tiene una sola cadena de nucleótidos. Los nucleótidos que lo forman, entonces, están formados por una base nitrogenada, cada nucleótido, una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Es una cadena lineal de polinucleótidos. Hay distintos tipos de ARN. ARN mensajero, ARN ribosómico de transferencia y muchos otros tipos más que tienen función enzimática, como las ribosinas. El ARN mensajero copia la información del ADN, se sintetiza a partir de una de las cadenas del ADN y la lleva esta información hasta los ribosomas, colaborando con la síntesis de proteínas, donde intervienen los ribosomas. Los ribosomas que están formados por ARN ribosómica, que es la parte estructural de estos. Y el ARN de transferencia, que son moléculas que transportan aminoácidos para la síntesis de los polipéptidos. ¿Qué diferencia encontramos entre el ADN y el ARN? El ADN es una doble cadena helicoidal, en cambio el ARN es una cadena sencilla y lineal. En el ADN, el azúcar que lo constituye es la desoxirribosa. En el ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas que forman el ADN son adenina, timina, guasina y citosina. El ARN, en vez de tener timina, tiene uracilo. Entonces, adenina, uracilo, guanina y citosina. El ARN se encuentra en el nucleolo de la célula y también en el citoplasma. El ADN, como dije anteriormente, se encuentra en el núcleo, en las células eucariotas y también en los cloroplastos y en las mitocondrias. Hay 3 tipos de ARN y hay otros tipos también. El ADN, en el caso de las células eucariotas, no sale del núcleo y este sí sale. Bueno, hemos llegado al final. Esta es la bibliografía recomendada. Seguiremos trabajando los aspectos de la química de la vida en las actividades propuestas del trabajo práctico. Muchas gracias.